calculando el perímetro de un polígono irregular en el plano cartesiano. Para calcular el perímetro lo que necesitamos son las distancias, porque recuerden que nosotros para calcular el perímetro es determinar la distancia que tiene el borde, o sea necesitamos calcular todo el borde. En este caso necesitamos saber cuál es la distancia entre estos dos puntos, cuál es la distancia entre estos puntos, la distancia entre estos puntos y la distancia entre estos puntos. Hay varias formas de resolverlo, depende de la visualización de cada uno de ustedes. Podríamos utilizar el teorema de Pitágoras en cada uno de ellos o utilizar la fórmula de distancia entre puntos. Voy a ilustrar uno de los segmentos con el teorema de Pitágoras y otro con el teorema de distancia entre dos puntos. Ustedes deciden en este caso cuál método van a aplicar. Nada más que les aclaro que si van a utilizar el método por teorema de Pitágoras, tienen que tener mucho cuidado a la hora de determinar las distancias de los segmentos o los catetos que van a trabajar. En este caso vamos a empezar de esta forma. Primero con el cálculo por medio del teorema de Pitágoras. Vamos a calcular esta distancia. ¿Ok? Para usar el teorema de Pitágoras necesitan ustedes un triángulo rectángulo. Básicamente el triángulo que ustedes van a trabajar es este. Eso es lo que tienen que mejorar, o sea, tienen que aprender a visualizar la figura para poder utilizar este método. Si no logran visualizar la figura, entonces no lo utilicen. Entonces ustedes visualizan ese triángulo. Al visualizar ese triángulo, entonces ustedes lo que tienen que ver es cuánto mide esto y cuánto mide este otro cateto, porque son los catetos que van a utilizar para el teorema de Pitágoras. Entonces, ese primer cateto, si nosotros tomamos la medida, va desde el menos 4 que tenemos acá, desde el menos 4 hasta el 4. Vean que la distancia que va de aquí hasta acá, o sea desde el menos 4 al 4. Entonces sacan eso. Entonces de menos 4 al 0 hay 4 unidades, del 0 al 4 hay otras 4, o sea en total mide 8 unidades. Ahora vamos con el otro segmento. Vamos a visualizar la distancia que hay desde arriba hasta abajo. Entonces esta cantidad de arriba iba con el 2. Entonces aquí tenemos del 2 al 0 hay 2 espacios y de aquí hasta acá va con el menos 3, entonces son 3 espacios más. Entonces tenemos 2 espacios y 3, entonces tenemos en total 5 unidades. Este es el triángulo rectángulo que nosotros estamos trabajando. Entonces al utilizar el teorema de Pitágoras, llamémosle a esto el punto P, pongámosle nombre para que no sea más fácil, M, N y Q. Entonces para averiguar el segmento PQ vamos a usar el teorema de Pitágoras, y como estos dos son catetos, entonces usamos Pitágoras directo, y Pitágoras directo nos dice que vamos a calcular raíz cuadrada de la suma de esos catetos del 5 más el 8, pero cada uno al cuadrado, e ingresamos eso en la calculadora. Entonces sería raíz cuadrada del 5 al cuadrado más 8 al cuadrado, damos igual, y eso nos da raíz de 89. Entonces quiere decir que el segmento PQ mide raíz de 89. Y ya tenemos nuestro primer segmento. Ahora calcularemos el segmento que va de PM. Entonces vamos a calcular el segmento PM. Entonces vamos a llevarnos este resultado para acá y vamos ahora sí a calcular el siguiente segmento. PM, ¿cómo lo vamos a calcular? Para el segmento PM sí vamos a utilizar el teorema de distancia entre dos puntos. Si ustedes logran visualizar el triángulo rectángulo, repito, para usar el teorema de Pitágoras pueden hacerlo, pero para hacer eso, repito, ustedes tienen que desarrollar la habilidad de visualizar el triángulo rectángulo del que tienen que trabajar. Por ejemplo, en este caso sería este triángulo. Ese sería el triángulo que ustedes tienen que visualizar. Entonces tienen que manejar los dos catetos que ahí se le forman. Pero si eso no lo visualizan, usan el siguiente teorema. El teorema de distancia decía
Y yo puedo calcular la distancia entre dos puntos haciendo la resta de x1 menos x2 al cuadrado más raíz más y1 menos y2 al cuadrado. Ese es el teorema de distancia entre dos puntos. Entre PM, entonces escojamos que esto sea x1, y1 y acá x2, y2. Entonces, sustituyendo los valores, les recomiendo montar el esqueleto de la expresión primero. Los paréntesis al cuadrado más los paréntesis al cuadrado, las restas, y ahora sí sustituyan por los valores. x1 es 4, x2 sería 9. Vamos con y1 es menos 3 y y2 es 4. E ingresamos eso así como está en la calculadora. Entonces obtenemos lo siguiente: raíz cuadrada, paréntesis, 4 menos 9 al cuadrado más paréntesis menos 3 menos 4 al cuadrado igual, y eso nos resultó raíz de 74. Entonces nos está dando que PM es raíz de 74. Ese sería el segundo resultado. Ven que en este caso el teorema es muy práctico, es simplemente restamos las x y las y aplicamos el teorema de distancia. Básicamente es un teorema de Pitágoras, porque cuando ustedes están calculando esta resta y esta resta, precisamente están calculando esta distancia y esta distancia. Eso es lo que están haciendo realmente. Pero para poderlo utilizar correctamente es necesario que hagan la sustitución y con los signos adecuados. Bueno, entonces ya calculamos el segundo segmento. Entonces vamos a llevárnoslo para acá para tener un poquito de orden. Y vamos a calcular los siguientes segmentos. Bien, ahora vamos a calcular el segmento NM. El NM en este caso es más sencillo, no lo vamos a calcular de una vez acá. ¿Por qué es más sencillo? Porque aunque podemos utilizar el teorema de la distancia entre dos puntos, ustedes tienen acá directamente el segmento es horizontal. Entonces ustedes simplemente deben calcular la distancia que hay entre el menos 3 y el 9. Pueden sacar esa distancia directamente y ahorrarse el procedimiento tanto de Pitágoras o el procedimiento de la fórmula de distancia entre puntos. Entre el menos 3 y el 9, entonces contamos. Aquí hay 3 espacios y aquí hay 9 espacios. 3 y 9 tenemos entonces que son 12 espacios, porque lo que estamos calculando es una distancia. No tenemos que tomar esto como si fuera negativo, sino simplemente son 3 espacios, 3 unidades. Entonces esto mide 3 unidades y esto 9 unidades, tenemos en total 12 unidades. Entonces NM mide 12. Ahora sí, finalmente vamos a calcular el segmento. Vamos a ver. PM, ya lo calculamos. Calculamos PQ, PM, MN, ok. Nos falta el segmento NQ. Este lo vamos a hacer nuevamente por el teorema de distancia entre dos puntos. Si ustedes quieren utilizar el teorema de Pitágoras, lo que básicamente vamos a usar sería este triángulo rectángulo de acá. Pero repito eso si ustedes logran visualizar los triángulos. Entonces, utilizando el teorema, vamos a montar primero el esqueleto de la expresión. Como ya se los he recomendado, eso es para no cometer errores de signos. Y sustituimos. Llamémosle en este caso a este x1, y1 y al de acá x2, y2 para hacer las sustituciones. Entonces, primero x1, recuerden que primero es x1 en la fórmula de distancia. X1 es menos 3, entonces sustituimos. Sigue x2, x2 en este caso es menos 4, entonces sustituimos por menos 4. Ven que nos quedó menos y menos. Ese es el detalle de los signos para tener cuidado. Ahora restamos y1, que sería 4, menos y2, que es lo que sigue, y y2 es 4, perdón, es 2, entonces sustituimos por 2.
Y ahora sí, ingresamos eso así como está en la calculadora. Entonces sería raíz cuadrada, paréntesis, es muy importante los paréntesis, menos 3 menos 4, cierro paréntesis al cuadrado, más paréntesis, 4 menos 2 al cuadrado, y eso nos dio raíz de 5. Entonces el segmento NQ nos está resultando raíz de 5. Entonces ya tenemos todo ese segmento. Vamos a ordenar nuestro procedimiento. Y finalmente podemos dar el perímetro. ¿Quién es el perímetro? El perímetro es la suma de todas esas distancias. Entonces ponemos raíz de 89 más raíz de 74 más 12 más raíz de 5. Sumamos todas esas distancias y eso nos da lo siguiente: raíz de 89 más raíz de 74 más 12 más raíz de 5 igual, y entonces nos resulta que el perímetro es 32,27. Perímetro aproximadamente 32,27. Ese es el procedimiento que uno tiene que aplicar para calcular el perímetro de un polígono irregular en el plano cartesiano. Utiliza por lo general el teorema de distancia entre dos puntos, o bien, como les dije, pueden utilizar visualizando triángulos rectángulos. Pero el punto es calcular la distancia de cada uno de los segmentos que forma a nuestro polígono. Una vez que ya uno tiene la distancia entre cada uno de esos segmentos, lo suma y obtiene el perímetro total. Gracias.